hermanos. Una palabra sencilla, pero en ella resuena la totalidad de lo humano. Amor y rivalidad, sangre y promesa. Un lazo que parece inquebrantable hasta que es probado por las fuerzas más profundas. En la historia de Jesús de Nazaret, aquella figura que desafió el tiempo y la muerte, la palabra hermanos ha sido un eco perpetuo, alimentando debates y forjando tradiciones enteras. Desde los primeros días del cristianismo, los seguidores del Hijo de Dios debatieron lo que significaba pertenecer a su círculo más íntimo. Santiago, Judas, Simón y José, nombres que el tiempo ha envuelto en misterio, se encuentran en el centro de esta interrogante. ¿Eran realmente sus hermanos de sangre? ¿O acaso sus hermanos en un sentido más amplio, más espiritual? Los evangelios canónicos y apócrifos presentan visiones que han dividido no solo a los estudiosos, sino a millones de creyentes. Esta historia explora sus vidas no como figuras abstractas, sino como hombres que vivieron bajo la sombra de una luz cegadora. Desde la intimidad del hogar en Nazaret hasta las tensiones del ministerio público, este relato busca darles voz, vida y humanidad a aquellos que caminaron junto al hombre que cambió el destino del mundo. El sol abrasaba las colinas alrededor de Nazaret, proyectando sombras largas y alargadas sobre el terreno pedregoso. El pueblo, un mosaico de casas de piedra y madera, estaba inmerso en la rutina cotidiana. Las mujeres llenaban cántaros en el pozo central, los niños correteaban por las calles estrechas y desde las casas surgía el eco de martillos golpeando madera, el sonido inconfundible del trabajo de los carpinteros. En una de esas casas, la familia de Jesús vivía su propia versión de esa rutina. María, con la paciencia que solo una madre podía poseer, repartía las tareas del hogar mientras sus hijos trabajaban en la carpintería. Santiago, el mayor, había tomado las riendas del negocio familiar tras la muerte de José. Simón le ayudaba con diligencia, mientras Judas y José se encargaban de las tareas más simples, aunque con frecuencia discutían sobre los métodos. Jesús no estaba allí. Como de costumbre, había salido temprano, y nadie sabía cuándo volvería. Santiago dejó el martillo y se secó el sudor de la frente con un gesto brusco. «Siempre igual», dijo, con un tono que oscilaba entre la resignación y la irritación. Miró hacia la puerta abierta, como esperando que Jesús apareciera de repente. Pero no ocurrió. «Déjalo en paz, Santiago», respondió Simón sin levantar la vista de su trabajo. «Ya sabes cómo es». «Precisamente porque sé cómo es, no puedo dejarlo en paz», replicó Santiago, golpeando la madera con más fuerza de la necesaria. «Somos nosotros los que mantenemos este hogar. Él debería estar aquí, no vagando por ahí con sus ideas ¿De qué?», preguntó Judas entrando en la conversación con una sonrisa sarcástica. «¿De un reino que nadie ha visto? ¿De un Dios que parece hablarle solo a él? Vamos, hermano, todos sabemos que Jesús vive en su propio mundo». María, que estaba amasando pan en un rincón, levantó la vista. Su mirada no era de reproche, sino de profunda tristeza. «No habléis así de vuestro hermano», dijo en voz baja pero firme. «Sabéis que es especial». «Especial», murmuró Judas, dejando las herramientas a un lado y cruzando los brazos. «Madre, todos somos especiales a nuestra manera, pero Jesús, él actúa como si no perteneciera a esta familia, como si estuviera destinado a algo que ninguno de nosotros puede entender». María no respondió de inmediato. Sus manos seguían trabajando el pan, pero su mente estaba en otro lugar. Recordó el día en que un ángel se le apareció, la noche en que dio a luz en un establo, los primeros pasos de Jesús y las preguntas que siempre hacía,
Preguntas que parecían demasiado grandes para un niño. Él sabe cosas que nosotros no sabemos, dijo finalmente, y tiene una conexión con Dios que no podemos explicar. Pero sigue siendo vuestro hermano. Recordad eso. La puerta se abrió de golpe y todos se giraron. Era Jesús, con su túnica desgastada y sus sandalias cubiertas de polvo. Su rostro estaba iluminado por una sonrisa tranquila, como si acabara de escuchar una buena noticia que nadie más conocía. «He estado hablando con unos viajeros en el camino a Séforis», dijo, como si su ausencia no necesitara explicación. «Hay muchas personas que buscan algo más, algo que no encuentran en este mundo. Necesitan esperanza». Santiago dejó caer el martillo con un golpe seco y se acercó a Jesús, mirándolo directamente a los ojos. «Y mientras tú repartes esperanza, nosotros repartimos tablas y clavos para mantener este hogar. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo, Jesús? Dejas toda la carga sobre nosotros mientras persigues algo que nadie entiende». Jesús sostuvo la mirada de su hermano mayor sin parpadear. Había en sus ojos una mezcla de paciencia y firmeza, como si supiera que las palabras de Santiago eran fruto de la preocupación más que del reproche. «La esperanza no espera a Santiago», dijo, con una calma que solo pareció enfurecer más a su hermano. «Si no la llevamos a los demás, se pierde». «¿Y nuestra familia?», intervino Judas dando un paso al frente. «¿Qué pasa con nosotros? ¿No necesitas esperanza aquí? ¿No necesitamos un hermano que esté presente, que trabaje con nosotros, que sea uno más?» Jesús bajó la vista por un momento, como si las palabras de Judas hubieran tocado algo dentro de él. Luego miró a María, que lo observaba con una mezcla de amor y preocupación. «Yo estoy aquí», respondió Jesús. «Siempre lo estoy, incluso cuando parece que no. Pero mi misión no está solo en este hogar, está más allá de estas paredes». El silencio que siguió fue pesado, como si cada uno de ellos estuviera luchando con pensamientos que no podían expresar. Finalmente, María rompió el silencio. «Jesús, hijo mío, ¿qué vas a hacer mañana?» «Voy a Séforis», dijo él. «Quiero hablar con la gente allí, escuchar sus historias, compartir con ellos lo que he aprendido». Santiago apretó los puños, pero no dijo nada. Sabía que no podía detener a Jesús, pero tampoco podía aceptarlo. Judas, en cambio, no se contuvo. «Haz lo que quieras», dijo con un tono amargo. «Pero no esperes que nosotros entendamos. Tú vives en un mundo distinto, Jesús. Quizás siempre lo has hecho». Jesús miró a su hermano menor con tristeza, pero no respondió. En lugar de eso, se volvió hacia María y le ofreció una rama de olivo que había traído consigo. «Para ti, madre», dijo, «para que recuerdes que siempre hay paz, incluso en medio del conflicto». María tomó la rama con manos temblorosas, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero no dijo nada. Sabía que las palabras no serían suficientes para sanar las heridas que estaban comenzando a abrirse en su familia. El amanecer en Nazaret era un espectáculo modesto. Las primeras luces del sol acariciaban las colinas, mientras las sombras de la noche se retiraban lentamente. El canto de los gallos marcaba el inicio del día, acompañado por el rumor de pasos apresurados y voces suaves. La vida en el pueblo se despertaba con la misma rutina de siempre, una coreografía repetida cientos de veces. En la casa de José, el sonido del martillo era el preludio habitual de las mañanas. Santiago estaba ya de pie, revisando las herramientas y los pedidos que debían entregar ese día. Simón y Judas, aunque menos diligentes, lo seguían con semblantes somnolientos. José, el más joven, organizaba las tablas de madera con movimientos precisos. Jesús, en cambio, no estaba.
Siempre lo mismo, dijo Judas, soltando un suspiro exagerado mientras pasaba un trapo por una mesa de trabajo. A este paso, deberíamos empezar a llamarle el hermano perdido. Ya basta, Judas, intervino Santiago, su voz firme pero sin malicia. Jesús tiene sus prioridades, aunque no las entendamos. Pero mientras esté fuera, somos nosotros los que debemos mantener esta casa en pie. Judas dejó el trapo y se cruzó de brazos, apoyándose contra una de las paredes de piedra. Claro, claro. Somos los responsables. Él es el especial, el que puede vagar por los campos hablando con extraños mientras nosotros trabajamos hasta rompernos las manos. Simón, que había permanecido en silencio hasta ese momento, levantó la vista de su tarea. «¿Y si tiene razón?», dijo con un tono más reflexivo que defensivo. «¿Y si lo que busca realmente es importante? A veces pienso que ve cosas que nosotros no podemos ver». Judas soltó una carcajada seca. «¿Tú también, Simón? Por favor, no hay nada especial en lo que hace. Habla en acertijos y da respuestas que no llevan a ningún lado. Solo porque una vez ayudó a un ciego, no significa que sea el Mesías. Basta». La voz de María resonó desde la esquina donde estaba amasando pan. Aunque rara vez intervenía en estas discusiones, su tono no dejaba lugar a réplicas. Los hermanos se volvieron hacia ella, sorprendidos por la firmeza de su madre. María dejó el pan sobre la mesa y se acercó a ellos, limpiándose las manos en el delantal. «Vuestro hermano es diferente, sí. Pero eso no le hace menos parte de esta familia. Deberíais apoyarlo, no despreciarlo. No entendéis lo que lleva dentro, pero tampoco podéis juzgarlo por ello». Judas bajó la mirada, pero su expresión seguía mostrando incredulidad. Santiago, en cambio, parecía más afectado por las palabras de su madre. «Madre, nadie quiere despreciar a Jesús», dijo Santiago, con un tono más suave. «Pero a veces siento que lo estamos perdiendo, que su corazón está en otro lugar. Y eso duele». María miró a su hijo mayor con una mezcla de compasión y tristeza. Sabía que Santiago llevaba sobre sus hombros el peso de mantener a la familia unida desde la muerte de José. Pero también sabía que ese peso no era suficiente para detener el propósito de Jesús. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió lentamente. Jesús entró, como si hubiera escuchado la conversación desde fuera. Sus ojos recorrieron la habitación, deteniéndose en cada uno de sus hermanos antes de posarse en María. «Buenos días», dijo, con una sonrisa serena que no alcanzaba a calmar las tensiones en el aire. «Ya es casi mediodía», respondió Judas, en un tono que intentaba ser casual, pero cargado de reproche. Jesús ignoró el comentario y se dirigió hacia María, colocando suavemente una canasta de higos sobre la mesa. «Vi a unas viudas en el camino», explicó. «Les llevé algo de comida y escuché sus historias. Hay mucha gente que sufre, madre, gente que necesita escuchar algo que les dé esperanza». María le agradeció con un gesto de la cabeza, pero antes de que pudiera responder, Santiago intervino. «¿Y nosotros?», dijo, su voz temblando ligeramente, como si estuviera a punto de explotar. «¿Qué pasa con esta familia, Jesús? También necesitamos esperanza. También necesitamos un hermano que esté aquí, trabajando con nosotros, luchando con nosotros. ¿Es que no lo ves?». Jesús se detuvo. Por un momento, el peso de las palabras de Santiago pareció reflejarse en su rostro. Luego dio un paso hacia él, manteniendo la mirada firme. «Veo más de lo que crees, Santiago», respondió, con una calma que solo pareció intensificar la tensión. «Veo el esfuerzo que haces por mantenernos unidos. Veo el dolor que sientes al pensar que te he abandonado. Pero también veo algo más. Veo que este mundo está roto y necesita algo más grande que una familia,
algo más grande que nosotros. Santiago apretó los puños, pero no dijo nada. Había algo en las palabras de Jesús que siempre lo desarmaba, aunque nunca lo admitiera. Simón fue el primero en romper el silencio. «Jesús, ¿por qué no nos explicas qué es eso tan grande?», preguntó, con una mezcla de curiosidad y frustración. «Siempre hablas de esperanza, de un reino, pero nunca nos dices qué significa realmente». Jesús miró a su hermano menor con ternura, como si quisiera aliviar su confusión. «No puedo explicarlo con palabras, Simón», dijo. «Es algo que hay que sentir, algo que hay que vivir, pero os prometo que algún día lo entenderéis». Judas bufó, pero no dijo nada más. Santiago, por su parte, se retiró a un rincón de la carpintería, fingiendo revisar unas tablas mientras trataba de calmar el torbellino de emociones dentro de él. María observó a todos sus hijos, sintiendo que el peso de su fe y su amor era más grande de lo que podía soportar. Pero también sabía que su papel no era entender todo lo que ocurría, sino mantenerse firme para ellos, para cada uno. Jesús recogió una herramienta de la mesa y comenzó a trabajar junto a sus hermanos, como si nada hubiera pasado. Pero en su corazón sabía que la distancia entre él y su familia solo iba a crecer. Y aunque eso le dolía profundamente, también sabía que era necesario. El aire en Nazaret estaba cargado de expectativa. Era temprano en la mañana, y el pueblo parecía más vivo de lo habitual. Los rumores se habían extendido rápidamente. Jesús, el hijo del carpintero, había comenzado a predicar en las aldeas vecinas, y algunos decían que realizaba actos que desafiaban toda explicación. Las historias de curaciones, palabras poderosas y multitudes siguiéndolo, se contaban con asombro, pero también con escepticismo. En la casa familiar, la atmósfera era diferente. María, como siempre, mantenía sus manos ocupadas, amasando pan con movimientos metódicos, mientras sus pensamientos vagaban lejos. Santiago, sentado junto a la mesa de trabajo, parecía absorto en un pergamino que contenía cuentas y pedidos, pero sus ojos delataban que su mente estaba en otro lugar. «¿Entonces es cierto?», preguntó Judas de repente, rompiendo el silencio. Su tono era más acusador que curioso. «¿Jesús está por ahí, haciendo milagros?». Simón levantó la vista de una silla que estaba reparando y arqueó una ceja. «Eso dicen los vecinos», respondió, encogiéndose de hombros. «Alguien en la plaza habló de un hombre con parálisis que ahora camina». «¿Y nosotros qué?», continuó Judas, dirigiéndose a Santiago. «¿Seguimos aquí, trabajando, mientras él se convierte en algún tipo de profeta?». Santiago respiró hondo antes de responder. Su voz era contenida, pero había un filo de resentimiento en ella. «Nosotros hacemos lo que debemos hacer, Judas. Él hará lo que crea necesario». «¿Y tú qué crees, madre?», preguntó Judas, girándose hacia María, quien seguía amasando como si no hubiera oído nada. María detuvo sus manos y miró a su hijo menor. Su expresión era tranquila, pero sus ojos revelaban la lucha interna que llevaba días librando. «Creo que Jesús tiene un camino que seguir», dijo finalmente. «No sé dónde lo llevará, pero sé que debemos confiar en él». Judas sacudió la cabeza, frustrado. «¿Confiar en qué, madre? ¿En que deje esta familia atrás? ¿En que nos abandone por un sueño que nadie entiende?». María no respondió, pero su mirada fue suficiente para silenciar a Judas. Santiago, que había estado observando en silencio, se levantó y salió de la casa sin decir una palabra. Más tarde ese día, Jesús estaba en la sinagoga de Nazaret. Había vuelto a su pueblo temporalmente, y las noticias de sus enseñanzas y actos milagrosos habían despertado la curiosidad de los habitantes.
La pequeña sinagoga estaba abarrotada, con hombres y mujeres agolpados para escucharlo. Jesús estaba de pie en el centro, con un rollo de las Escrituras en las manos. Su figura, aunque sencilla, emanaba una presencia que no podía ignorarse. Desenrolló el pergamino y comenzó a leer en voz alta. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a liberar a los oprimidos y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Isaías 61, 1-2. Cuando terminó, enrolló el pergamino y lo devolvió al asistente. Luego, con una calma solemne, dijo: «Hoy se cumple esta escritura delante de vosotros». Hubo un murmullo en la multitud. Algunos parecían sorprendidos, otros confundidos y unos pocos incluso ofendidos. ¿Cómo podía este hombre, a quien conocían como el hijo de José, reclamar tales palabras para sí mismo? Santiago, que había decidido acudir en silencio para observar, estaba de pie al fondo de la sinagoga. Al escuchar esas palabras, sintió un nudo en el estómago. Su hermano menor, a quien había enseñado a trabajar la madera, ahora hablaba como si fuera un enviado de Dios. Un hombre mayor, un vecino conocido, se levantó y señaló a Jesús con el dedo. ¿No es este el hijo de José? ¿No conocemos a sus hermanos, Santiago, Simón, Judas y José? ¿Cómo puede decir que estas palabras se cumplen en él? El murmullo creció, convirtiéndose en una ola de susurros y comentarios. Jesús levantó una mano, pidiendo silencio, y continuó hablando. «Sin duda me diréis: médico, cúrate a ti mismo. Pero os digo que ningún profeta es aceptado en su tierra. Los profetas han sido enviados a los que están lejos, no siempre a los que están cerca». Sus palabras provocaron una reacción violenta. Algunos hombres comenzaron a gritar, acusándolo de blasfemia. Otros se levantaron para defenderlo, creando un tumulto dentro de la sinagoga. Santiago observó todo con una mezcla de incredulidad y angustia. Quería intervenir, pero no sabía qué lado tomar. Finalmente, salió de la sinagoga antes de que la situación se descontrolara por completo. Cuando Jesús regresó a casa esa noche, encontró a sus hermanos esperándolo. La tensión era palpable. Judas fue el primero en hablar. «¿Qué has hecho?», le espetó, señalándolo con un dedo acusador. «¿Sabes lo que la gente dice de nosotros ahora? Piensan que estás loco, Jesús. Nos miran como si fuéramos culpables de algo. ¿Es esto lo que querías?». Jesús no respondió de inmediato. Miró a Judas, luego a Santiago, que estaba sentado en una esquina con la cabeza entre las manos. «No hago esto para heriros», dijo finalmente. «Pero tampoco puedo quedarme callado. Lo que digo y hago no es mío, sino de aquel que me envió». «¿Y nosotros?», intervino Santiago levantando la cabeza. «¿Qué pasa con esta familia, Jesús? No puedes simplemente irte y dejarnos con el peso de todo». Jesús dio un paso hacia él y se agachó para mirarlo a los ojos. «Vosotros sois mi familia, Santiago. Siempre lo seréis. Pero también hay algo más grande, algo que debemos comprender. Esto no se trata solo de nosotros». Santiago apartó la mirada, incapaz de sostenerla. María, que había estado observando en silencio, finalmente habló. «Jesús, ¿es este el camino que has elegido?». «No, madre», respondió él con suavidad. «Es el camino que me ha sido dado, y debo seguirlo». El silencio llenó la habitación. Uno a uno, los hermanos se levantaron y se retiraron a sus rincones, dejando a María y Jesús a solas. Ella se acercó a él, tocándole suavemente el rostro. «Rezo por ti, hijo mío. Rezo para que encuentres paz en medio de todo esto». Jesús sonrió, pero no respondió. En su corazón sabía que la paz no llegaría pronto. No mientras el mundo siguiera tan roto. El ambiente en la casa de Nazaret
estaba cargado de tensión. Los hermanos de Jesús hablaban entre susurros, preocupados por lo que sus acciones recientes habían causado en el pueblo. La noticia de su predicación en la sinagoga y las palabras que había proclamado sobre sí mismo se habían extendido rápidamente, y no todos los comentarios eran favorables. Judas, como era habitual, no ocultaba su frustración. Se está poniendo en peligro, y nos está poniendo en peligro a todos, dijo mientras caminaba de un lado a otro en la pequeña sala. ¿Cuánto tiempo creéis que pasará antes de que los fariseos o los romanos se interesen por lo que está diciendo? Santiago, sentado junto a la ventana, parecía más cansado que molesto. Había pasado los últimos días en el taller, intentando ignorar las miradas curiosas y las preguntas incómodas de los vecinos. «No creo que ni siquiera piense en eso», respondió con un suspiro. «Jesús siempre ha sido así, mirando más allá de lo que tenemos delante. Pero esta vez creo que está yendo demasiado lejos». Simón, que había permanecido callado, dejó de afilar una herramienta y levantó la vista. «¿Y si tiene razón?», preguntó, con cautela. «Lo que dijo en la sinagoga sobre los profetas, no lo sé. Quizás no lo entendamos ahora, pero...» «Oh, por favor, Simón», interrumpió Judas exasperado. «¿También tú? ¿No podemos seguir pretendiendo que esto es normal? Jesús está jugando con fuego. Si sigue diciendo esas cosas, va a traer problemas». En ese momento, la puerta se abrió y Jesús entró. Parecía tranquilo, como siempre, pero había una energía en su mirada que indicaba que no estaba ajeno a lo que se decía de él. Los ojos de todos se volvieron hacia él. «¿Habláis de mí?», preguntó con una leve sonrisa. Judas no perdió tiempo en responder. «Por supuesto que hablamos de ti. Jesús, ¿qué estás haciendo? ¿Sabes lo que está pasando en el pueblo? La gente empieza a murmurar. Algunos creen que eres un loco, otros que eres peligroso. Y nosotros estamos atrapados en medio». Jesús se quedó quieto, escuchando en silencio. Luego, caminó hacia la mesa y colocó las manos sobre ella, inclinándose hacia adelante. «Sé lo que dicen», respondió con calma. «Pero no estoy aquí para complacerlos. Lo que hago no es por mí ni por ellos, sino por algo mucho más grande. Y si eso trae problemas, entonces que así sea». Santiago se levantó, incapaz de contenerse. «¿Y la familia, Jesús?», preguntó, con un tono que oscilaba entre la desesperación y la ira. «¿No piensas en nosotros? ¿En cómo esto nos afecta? Somos tus hermanos, tu sangre. ¿No significa nada para ti?». Jesús lo miró con una expresión que mezclaba tristeza y resolución. «Por supuesto que significa algo para mí, Santiago. Pero mi misión no se detiene aquí. No puedo limitarme a esta casa, a este pueblo. Lo que estoy haciendo es por todos, incluso por vosotros, aunque no lo entendáis ahora». Judas bufó y se cruzó de brazos. «Siempre lo mismo. ¿No lo entendéis? Bueno, tal vez no queremos entenderlo, Jesús. Tal vez queremos que seas nuestro hermano. No. Esto». «Judas», interrumpió Simón intentando calmarlo. «Déjalo hablar». Jesús se giró hacia Simón, y por un momento, la dureza en sus ojos se suavizó. «Gracias, Simón. Pero no puedo obligarles a ver lo que no quieren ver. Solo puedo seguir adelante». Poco después, Jesús estaba predicando en las afueras de Nazaret. Una pequeña multitud se había reunido para escucharle, algunos por curiosidad, otros con la esperanza de ver uno de los milagros de los que se hablaba. Entre ellos estaban Santiago, Judas y Simón, observando desde la distancia. Jesús hablaba con claridad y autoridad, sus palabras resonando en el aire cálido. «El reino de Dios está cerca. No es un lugar que podáis ver con vuestros ojos.
pero está aquí, entre vosotros. Si tenéis fe, lo encontraréis. Un hombre en la multitud levantó la voz. Si eres quien dices ser, demuestra un milagro. Haz algo para que todos creamos. Jesús lo miró con una mezcla de compasión y firmeza. Una generación malvada pide señales, pero ninguna les será dada, salvo la señal de Jonás. El hombre murmuró algo y se retiró, pero las palabras de Jesús habían dejado una impresión en los demás. Sin embargo, para sus hermanos, el espectáculo solo aumentó su preocupación. Cuando la multitud comenzó a dispersarse, Santiago y Judas se acercaron a Jesús. «¿Qué crees que estás haciendo?», preguntó Judas en un susurro airado. «Esto no es un juego, Jesús. Estás provocando a la gente». Jesús los miró, su rostro sereno pero su voz cargada de convicción. «No vine a traer paz, sino espada. Lo que digo separará a las familias, pero también mostrará la verdad». «¿Incluso a nosotros?», preguntó Santiago, con una mezcla de dolor y desafío. Jesús se quedó en silencio por un momento, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. «¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?», preguntó, mirando a la multitud que aún se dispersaba. «Mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre Celestial». La declaración cayó como un golpe. Santiago y Judas lo miraron con incredulidad. Simón, que había permanecido en silencio, dio un paso hacia adelante, intentando intervenir. «Jesús, no podemos entender lo que dices, pero...», vaciló, buscando las palabras. «¿No puedes explicarnos, al menos a nosotros?». Jesús suspiró, y su expresión se suavizó ligeramente. «Lo entenderéis cuando llegue el momento, Simón, lo prometo». Judas sacudió la cabeza y se alejó, seguido por Santiago. Simón permaneció un momento más, pero finalmente también se fue, dejando a Jesús solo. Esa noche, la casa estaba silenciosa. María intentó hablar con sus hijos, pero ninguno quiso compartir sus pensamientos. Santiago se retiró temprano, mientras Judas seguía murmurando para sí mismo, y Simón permanecía inmóvil, perdido en sus propios pensamientos. Jesús, sentado en un rincón, observó a su familia con tristeza. Sabía que sus palabras habían creado una brecha, pero también sabía que esa brecha era necesaria. Su camino era uno que pocos entenderían, incluso aquellos que más amaba. Con un susurro apenas audible, oró: «Padre, dales fuerza para soportar esto. Y cuando llegue el momento, abre sus ojos para que vean». Los ecos de los martillos resonaban en la distancia, un sonido que ninguno de los hermanos había escuchado antes de aquel día. Estaban en Jerusalén, pero no por voluntad propia. La noticia de la captura de Jesús había llegado hasta Nazaret como un viento gélido, trayendo consigo rumores oscuros, un juicio, una condena y una cruz. María había insistido en viajar. Sus ojos, normalmente llenos de calma, reflejaban una angustia que no podía esconder. Santiago, Judas y Simón la acompañaron, aunque cada uno con pensamientos enfrentados. «¿Cómo llegamos a esto?», preguntó Judas mientras caminaban por las abarrotadas calles de Jerusalén, su voz cargada de desesperación. «Siempre supe que Jesús estaba jugando con fuego, pero... Esto es demasiado». «No es el momento de reproches, Judas», respondió Santiago, aunque su tono era igual de pesado. «Lo que importa ahora es estar aquí para él, aunque sea tarde». María no dijo nada. Caminaba delante de ellos, su figura delgada pero firme abriéndose paso entre la multitud. Los murmullos y gritos de la gente llenaban el aire. Unos condenaban a Jesús como un blasfemo. Otros lloraban su destino como el de un hombre inocente. Simón, normalmente el más callado, no pudo contenerse. «¿Y si todo esto tenía que suceder?», dijo, casi para sí mismo. «¿Y si Jesús sabía que este era el final desde el principio?».
Judas lo miró, incrédulo. «¿Qué estás diciendo, Simón? ¿Que Jesús quería esto? ¿Que eligió morir como un criminal?» Simón bajó la mirada, sin responder. En su corazón algo comenzaba a despertar, una comprensión que aún no podía poner en palabras. La familia se mezcló con la multitud que seguía a los soldados romanos. En el centro de todo estaba Jesús, cargando una cruz de madera bajo el peso de la condena y el desprecio. Su rostro estaba cubierto de sangre, pero sus ojos, cuando se encontraron con los de María por un breve instante, aún brillaban con una calma que ninguno de ellos entendió. María apretó las manos contra su pecho, luchando por contener el llanto. «Madre, no puedes acercarte», dijo Santiago, poniendo una mano en su hombro. «Los soldados no lo permitirán». «Es mi hijo», respondió ella, con una voz que parecía provenir de las mismas entrañas de la tierra. «No puedo quedarme lejos». Cuando Jesús cayó al suelo bajo el peso de la cruz, María hizo un ademán de avanzar, pero los soldados formaron un muro impenetrable con sus lanzas. Judas apretó los puños, mirando impotente la escena. Santiago giró el rostro, incapaz de mirar. Fue Simón quien dio un paso adelante, aunque no hacia Jesús, sino hacia María. La sostuvo firmemente, como si temiera que su madre se desplomara en cualquier momento. «Estamos aquí, madre. Estamos con él, aunque no podamos tocarlo». Jesús se levantó con esfuerzo, ayudado por un hombre al azar que los soldados habían obligado a cargar parte del peso de la cruz. Cuando pasó cerca de ellos, sus labios se movieron, aunque su voz era apenas un susurro. «No lloréis por mí. Llorad por vosotros mismos y por vuestros hijos». El aire en el Gólgota era espeso, cargado de tensión y dolor. Los soldados clavaban las manos y los pies de Jesús a la cruz, mientras los gritos de los otros dos condenados se mezclaban con el llanto de la multitud. María cayó de rodillas al ver a su hijo elevado en aquella cruz, y Santiago tuvo que sujetarla. «¡Esto no puede estar pasando!», gritó Judas, su voz quebrándose. Por primera vez, la furia y la incredulidad dieron paso a un dolor genuino, un dolor que no podía controlar. Jesús, desde la cruz, levantó la vista al cielo y pronunció palabras que resonaron como un eco en los corazones de todos los presentes. «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Simón, de pie junto a Judas, sintió como aquellas palabras atravesaban sus defensas. Durante toda su vida, había tratado de entender a su hermano, de encontrar sentido a sus enseñanzas. Pero en ese momento, viendo a Jesús en la cruz, comenzó a darse cuenta de que no había lógica que pudiera abarcar la magnitud de lo que estaba sucediendo. Era algo más grande, algo más profundo. «Está hablando de nosotros», murmuró, con la voz entrecortada. Santiago, que hasta entonces había permanecido en silencio, se acercó a María y la abrazó con fuerza. «Madre, perdóname», susurró. «Perdóname por no haberlo entendido antes». María no respondió. Sus ojos estaban fijos en Jesús, en el hombre que una vez había sostenido en sus brazos y que ahora colgaba entre la vida y la muerte. Una lágrima rodó por su mejilla, pero no intentó limpiarla. Cuando Jesús habló por última vez, su voz era apenas un susurro, pero las palabras fueron claras. «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». En el instante en que inclinó la cabeza, un temblor recorrió la tierra. La gente comenzó a gritar, algunos huyendo, otros cayendo de rodillas. Los soldados, visiblemente perturbados, retrocedieron unos pasos. María cerró los ojos y susurró una oración. Santiago y Judas permanecieron inmóviles, como si el mundo a su alrededor se hubiera detenido. Simón, sin embargo, sintió algo diferente. En lugar de desesperación, una extraña paz comenzó a invadirlo.
Era como si las palabras de Jesús desde la cruz hubieran tocado un lugar profundo en su alma. Esa noche, la familia se reunió en una pequeña habitación prestada. Nadie habló durante mucho tiempo. La ausencia de Jesús era palpable, como un vacío que llenaba cada rincón. Finalmente, Santiago rompió el silencio. Todo esto, todo lo que hizo, todo lo que dijo, ¿y para qué? María levantó la vista, con los ojos aún brillantes por las lágrimas. Para que pudiéramos ver, para que pudiéramos entender. Judas se levantó bruscamente y salió de la habitación, incapaz de contener su dolor. Simón lo siguió, dejando a Santiago y a María solos. Santiago miró a su madre, intentando encontrar sentido a lo que había pasado. Pero las palabras de María fueron las que quedaron grabadas en su mente. No termina aquí, Santiago. Lo sé. Jesús no nos ha dejado. No del todo. El amanecer sobre Jerusalén traía consigo un aire extraño, una mezcla de calma y expectación. Para María y sus hijos, la noche había sido interminable. Los recuerdos de la crucifixión seguían frescos en sus mentes, y el peso de la pérdida parecía insuperable. Ninguno de ellos hablaba mucho, y cuando lo hacían, eran palabras sueltas, rotas. Santiago estaba sentado junto a una ventana, mirando el cielo que comenzaba a clarear. Simón estaba de pie en un rincón, con los brazos cruzados, mientras Judas, visiblemente perturbado, caminaba de un lado a otro. María permanecía en silencio, con las manos entrelazadas sobre su regazo, como si estuviera esperando algo. De repente, se escucharon pasos apresurados en el exterior. Alguien llamó a la puerta con insistencia. Simón fue el primero en moverse. Pero antes de que pudiera abrir, la puerta se abrió de golpe, y María Magdalena entró, su rostro iluminado por una emoción que parecía mezcla de incredulidad y alegría. «¡Él vive!», exclamó, sin aliento. «El Maestro está vivo». La habitación quedó en silencio. Todos miraron a María Magdalena tratando de entender sus palabras. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Judas frunciendo el ceño. «¿Cómo puede ser eso posible?». «Esta mañana fui al sepulcro», respondió ella, todavía jadeando. La piedra había sido movida, y el cuerpo no estaba allí. Mientras lloraba, lo vi. Él habló conmigo. Me dijo que había resucitado. Santiago se levantó lentamente, su rostro una mezcla de asombro y escepticismo. «¿Lo viste?», preguntó, su voz temblando. «¿Estás segura de que no fue?» «Fue él, Santiago», interrumpió María Magdalena. «Lo sé. Reconocería su voz en cualquier lugar». María, la madre de Jesús, se puso de pie con dificultad, su rostro sereno pero lleno de lágrimas. «Lo sabía», susurró. Sabía que esto no era el final. Más tarde ese día, mientras Santiago caminaba solo por las afueras de Jerusalén, sumido en sus pensamientos, algo lo detuvo. Un extraño silencio envolvió el lugar, y cuando levantó la vista, lo vio. Jesús estaba de pie frente a él, vestido con una túnica blanca que parecía brillar con una luz que no pertenecía a este mundo. Sus ojos, llenos de compasión y paz, se encontraron con los de su hermano. Santiago no supo qué hacer. Cayó de rodillas, con las manos temblando. «Jesús, yo...». Su voz se quebró, incapaz de continuar. Jesús se acercó y le puso una mano en el hombro. «Santiago, mi hermano», dijo con una voz que parecía resonar en el alma de Santiago. «No temas. Todo lo que he hecho, lo he hecho por ti y por todos los que buscan la verdad». «¿Cómo puede ser esto?», preguntó Santiago, levantando la mirada. «Te vimos. Vimos cómo...». «La muerte no tiene poder sobre mí», respondió Jesús, sonriendo con ternura. «Pero tú, Santiago, tienes un papel importante que desempeñar. Serás un pilar para muchos, un guía para aquellos que necesitan fe.
Confía en lo que has visto hoy. Santiago asintió, las lágrimas corriendo por su rostro. En ese momento, algo cambió dentro de él. La duda que lo había perseguido durante años comenzó a desvanecerse, reemplazada por una fe que nacía del encuentro con lo imposible. Mientras tanto, Simón y Judas discutían en la habitación donde habían permanecido con María. «¿Y si es verdad?», preguntó Simón, con un brillo de esperanza en los ojos. «¿Y si realmente está vivo?». Judas sacudió la cabeza, frustrado. ¿No te das cuenta de lo absurdo que suena? Nadie regresa de la muerte, Simón. Pero no estamos hablando de cualquiera, Judas. Estamos hablando de Jesús, lo que hizo en vida. ¿Por qué no podría hacer esto también? Judas se detuvo, mirando a su hermano menor con una mezcla de ira y dolor. Si es verdad, entonces yo fui uno de los que lo rechazó. ¿Cómo podré vivir con eso? Simón dio un paso hacia él y puso una mano en su hombro. Si Jesús realmente ha vuelto, estoy seguro de que no guarda rencor, Judas. Todo lo que siempre quiso fue que entendiéramos. Tal vez ahora tengamos una segunda oportunidad. Al caer la tarde, Jesús apareció frente a toda la familia. Estaban reunidos en la misma pequeña habitación donde habían llorado su muerte días antes. Esta vez, no había tristeza, sino asombro y temor. Jesús se presentó en medio de ellos, con una paz que llenó el lugar. «La paz sea con vosotros», dijo, extendiendo las manos aún marcadas por los clavos. María fue la primera en acercarse. Tocó sus manos con reverencia, mientras las lágrimas caían por su rostro. «Sabía que volverías, hijo mío», dijo, apenas en un susurro. Jesús sonrió y miró a sus hermanos. Santiago se adelantó, seguido por Simón y Judas. Cada uno, a su manera, luchaba por comprender lo que veían. «No os culpo por haber dudado», dijo Jesús mirando a cada uno de ellos. «La fe no es fácil, pero ahora habéis visto, y eso os hará más fuertes. Vuestra misión no termina aquí. Aún hay mucho por hacer». Santiago, con la voz temblorosa, preguntó: «¿Qué quieres de nosotros, Jesús?». «Quiero que llevéis este mensaje al mundo», respondió él. «Que recordéis que el amor es más fuerte que la muerte, y que la fe puede mover montañas. Os guiaré, incluso cuando no podáis verme». Esa noche, la familia se reunió para orar, no como antes, sino con una unidad que nunca habían experimentado. Las dudas de Judas comenzaron a disiparse, y la esperanza en Simón creció más fuerte. Santiago, por primera vez, sintió una claridad que lo llenó de propósito. Jesús había vuelto a ellos, no solo en cuerpo, sino en espíritu. Su mensaje ahora era claro, y los corazones de sus hermanos estaban preparados para llevarlo al mundo. La vida en Nazaret ya no era la misma. La pequeña casa que había sido testigo de las discusiones y tensiones entre los hermanos de Jesús se había transformado en un lugar de reunión para quienes buscaban esperanza. Los murmullos de incredulidad y escepticismo que antes envolvían el nombre de Jesús ahora se habían convertido en testimonios de fe y cambio. Santiago, Judas y Simón habían asumido un nuevo propósito. La muerte y resurrección de su hermano no solo había transformado sus corazones, sino también sus caminos. En Jerusalén, Santiago se había convertido en una figura central dentro de la comunidad cristiana. Conocido como el Justo, su sabiduría y rectitud le habían ganado el respeto tanto de los judíos como de los primeros seguidores de Jesús. Había tomado el liderazgo de la Iglesia en la ciudad, guiando a los creyentes con firmeza y compasión. Una mañana, mientras estaba sentado en un humilde salón donde se reunían los seguidores, un grupo de hombres llegó buscando consejo. «Hermano Santiago», dijo uno de ellos,
Las tensiones entre los seguidores de Jesús y los fariseos están creciendo. Algunos dicen que debemos abandonar la ley, mientras otros insisten en mantenerla. ¿Qué debemos hacer? Santiago escuchó con atención, su rostro sereno pero enfocado. Después de un momento de reflexión, respondió: Jesús no vino a destruir la ley, sino a cumplirla. No olvidemos que nuestro Señor mostró compasión a los pecadores, pero también les pidió que cambiaran sus caminos. La ley y la gracia no están en conflicto, sino que se complementan. Nuestra misión es amar y guiar, no imponer. Los hombres asintieron, visiblemente aliviados. Santiago había encontrado el equilibrio entre tradición y fe, liderando con una claridad que reflejaba la transformación que su encuentro con Jesús había obrado en él. Mientras Santiago guiaba a los creyentes en Jerusalén, Judas viajaba por las regiones cercanas, llevando el mensaje de Jesús a quienes nunca lo habían escuchado. Aunque todavía cargaba con el peso de su incredulidad inicial, cada palabra que compartía era un acto de redención personal. En un pequeño pueblo cerca de Galilea, Judas se detuvo frente a una multitud de campesinos que lo miraban con desconfianza. «Sé que algunos de vosotros habéis perdido la fe», dijo, levantando la voz para que todos lo oyeran. «Yo también la perdí. Cuando mi hermano hablaba del reino de Dios, no lo entendía. Pero ahora sé que ese reino no está en las palabras ni en los milagros, sino en el amor que mostramos unos a otros. Ese amor puede cambiar el mundo». Uno de los hombres en la multitud se levantó. «¿Y por qué deberíamos escucharte? ¿Qué sabes tú del sufrimiento que vivimos?» Judas lo miró con tristeza y determinación. «Sé lo que es vivir en la oscuridad, amigo, pero también sé lo que es encontrar la luz. No estoy aquí para prometer riquezas o una vida fácil. Estoy aquí para deciros que el amor de Dios es suficiente, incluso en los días más oscuros». La multitud quedó en silencio. Poco a poco, algunos comenzaron a acercarse a Judas, buscando consuelo en sus palabras. Simón, el más idealista de los hermanos, había encontrado su lugar entre las comunidades perseguidas. Viajaba de pueblo en pueblo, alentando a los creyentes a mantenerse firmes frente a la oposición. En una ocasión, mientras predicaba en un pueblo bajo amenaza de las autoridades romanas, un grupo de soldados interrumpió la reunión. Los creyentes comenzaron a dispersarse, pero Simón se mantuvo firme. «¿Por qué no huyes?», le preguntó un joven, mientras lo arrastraba hacia un callejón seguro. Simón sonrió, incluso en medio del peligro. «Porque el miedo no debe gobernarnos. Jesús enfrentó la cruz por nosotros. Yo puedo enfrentar esto por él». La valentía de Simón inspiró a los creyentes a permanecer unidos, incluso bajo persecución. Su fe se convirtió en un testimonio vivo de la fortaleza que solo podía venir de haber conocido a Jesús. Mientras sus hijos viajaban y predicaban, María permanecía en Nazaret, su papel no menos importante. Los vecinos y creyentes acudían a ella buscando consuelo y sabiduría. A menudo les contaba historias de la infancia de Jesús, recordándoles que incluso el Mesías había sido un niño, un hermano y un hombre. Una tarde, mientras María tejía en su humilde casa, una mujer joven se acercó a ella. «Madre María, ¿cómo pudo soportar tanto dolor?», le preguntó, con lágrimas en los ojos. «¿Cómo pudo ver a su hijo sufrir así?». María tomó las manos de la joven entre las suyas y la miró con ternura. «El dolor fue grande, hija mía, pero también lo fue la esperanza. Jesús no vino para evitarnos el sufrimiento, sino para enseñarnos que el amor de Dios lo transforma todo, incluso la cruz». Con el tiempo, los hermanos de Jesús se convirtieron en pilares fundamentales del cristianismo naciente.
Santiago lideró la Iglesia de Jerusalén hasta su martirio, defendiendo la fe con su vida. Judas llevó el mensaje de esperanza a tierras lejanas, dejando un legado de redención y fe. Simón, conocido por su valentía, inspiró a comunidades perseguidas a mantenerse firmes en su creencia. A través de sus acciones, cada uno de ellos cumplió el propósito que Jesús les había confiado. La incredulidad inicial que los había separado de su hermano se transformó en una fe tan profunda que resonaría a lo largo de los siglos. La historia de los hermanos de Jesús es una historia de transformación, de cómo el amor y la fe pueden cambiar incluso los corazones más escépticos. Es un testimonio de que, en el plan de Dios, incluso aquellos que dudan tienen un lugar en su propósito. Y así, en Nazaret, Jerusalén y más allá, los nombres de Santiago, Judas y Simón dejaron de ser solo los de los hermanos de Jesús. Se convirtieron en los nombres de hombres que encontraron su fe en medio de la duda y que la llevaron al mundo como una luz que no se puede apagar.